Muy buen día, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Soy el pastor Julio César Robles Herrera. Estoy pastoreando en la Iglesia Príncipe de Paz de La Palmilla, Veracruz, y las 4 misiones que también atendemos, y es para mí un gozo poder estar con ustedes en este tiempo y poder compartir sobre esta sesión 13 de nuestro curso de probandos con este tema, además de que estaremos viendo uno más, el carácter de un metodista, y hablaremos del primero de los 25 artículos de religión que como Iglesia Metodista tenemos. Así que entraremos de lleno a este tema, a través del cual estaremos viendo las características o las marcas distintivas que nos caracterizan como cristianos metodistas. Debo decir algo importante respecto a esto. Si bien es cierto, no podemos decir que como Iglesia Metodista somos la única que habrá de llevar a la gente a ser salva porque creemos en Cristo. No somos la única y la suficiente. Somos parte del cristianismo, somos parte del pueblo de Dios. Sin embargo, una de las cosas que muy frecuentemente llego a escuchar en algunos hermanos, hermanas, es el llegar a decir, antes de ser metodista, soy cristiano. Sin embargo, cuando conocemos con claridad y amplitud este documento y el énfasis que tenemos como Iglesia Metodista, podemos saber que un metodista que vive y practica todo lo que enseñamos, que por supuesto tiene su base en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios, es un cristiano completo que ama y glorifica el nombre del Padre. Así que nuestro anhelo es el que podamos ir conociendo todas estas partes importantes y fundamentales y saber entonces que debemos ir creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. A través de la Escritura tenemos este texto para memorizar, que lo tenemos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que sobre esto tendremos que ir redundando y avanzando para seguir creciendo conforme al propósito de nuestro Dios. Quisiera considerar esto que se refirió un poco en la lección pasada y tener presente que como apoyo y fortaleza para las primeras congregaciones metodistas, a las cuales Juan Wesley llamó sociedades. Él mismo, hacia finales del año 1739, redactó 2 documentos que fueron importantes y que los seguimos teniendo hasta el día de hoy. El primero de ellos lo estudiaron la semana pasada, que es el documento de las reglas generales, reglas negativas, reglas positivas, reglas religiosas. Y el segundo documento es el carácter de un metodista, del cual, como ya hemos referido, estaremos hablando en este día. En cuanto a las reglas generales, debemos recordar este asunto muy importante que Wesley decía, que no hay más que una condición que se espera previamente de aquellos que desean ingresar a estas sociedades, y es el deseo de huir a la ira venidera y ser salvos de sus pecados. Siempre que realmente domine en el alma, se echará de ver por sus frutos. Así que se espera que todo metodista tenga este deseo en su corazón, el ser salvo, el poder permanecer en la gracia de Dios y poder saber que el juicio vendrá en el tiempo de Dios, pero que habremos de pasar de muerte a vida para bendición de vida eterna, porque confiamos y vivimos plenamente para nuestro Señor. A través de este documento, recapitulo nuevamente un poco esto que revisaron la semana anterior sobre las reglas negativas, donde el metodista debe evitar todo lo malo, las reglas positivas, donde el metodista procura hacer todo lo bueno, y las reglas religiosas, donde el metodista fomenta su comunión con Dios. Ahora entonces hablamos acerca de este segundo documento, el carácter de un metodista, donde Juan Wesley enfáticamente declara que la marca de un metodista es que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo
que le ha sido dado. Esto que podemos encontrarlo en la Escritura, en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y de esta manera entonces podemos saber y definir sobre todo lo que es el carácter. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, se nos dice que la palabra carácter tiene que ver con un conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o colectividad y por los que se distinguen de los demás. Así que el hablar acerca del carácter es hablar de esas cualidades que son distintivas de nuestra persona, que nos van a diferenciar de los demás y que son cuestiones, actitudes, virtudes que están muy marcadas en nuestra vida y tengamos claro esto. Virtudes no solamente es el hablar de cualquier situación o de cualquier hábito que podamos tener, sino de virtudes y actitudes apropiadas que nos distinguen y nos caracterizan de los demás. De esta manera, entonces, cuando hablamos de esas marcas distintivas que hacen del metodista un cristiano genuino, podemos hablar de esto y aquí vemos parte de la redacción de este segundo documento escrito por Wesley, El carácter de un metodista, donde podemos enfatizar con toda amplitud que un metodista cree que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. De esta misma manera, entonces, creemos que toda la palabra escrita de Dios es la única y suficiente regla para la fe y la vida cristiana. Por lo tanto, al hecho de que nosotros creamos que la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios, entonces la hacemos nuestra, creemos en ella, la leemos, por lo tanto también la vivimos, recordando claramente que no basta con solo ser oidores, sino hacedores de la palabra y tener presente entonces la importancia que la Biblia tiene para nosotros. En el segundo punto, donde vemos que creemos que toda la palabra escrita de Dios es la única y suficiente regla para la fe y la vida cristiana, podemos saber que como iglesia metodista tenemos un libro llamado Disciplina, donde se habla acerca de la forma de gobierno y la estructura que tenemos como IMAR, como Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa. Sin embargo, este libro, conocido como Disciplina, no es la que nos rige o nos gobierna respecto a los asuntos de la fe, sino en cuanto a los asuntos estructurales como denominación, como organización, sino que la Biblia es la base fundamental. Esto no significa que no necesariamente debamos evitar leer otros libros que son o pueden ser de beneficio y de crecimiento para nuestra vida. Sin embargo, la regla de fe y de conducta, de vida cristiana, sin duda alguna es y debe ser siempre la Escritura. Por eso Juan Wesley se llamaba a sí mismo Homo Unis Libris, hombre de un solo libro que, si bien es cierto, tenía vasto conocimiento de muchas disciplinas, para él lo más importante, y esperaba tenerlo a cualquier precio, decía él, a cualquier precio denme ese libro. Así que para nosotros debe seguir siendo importante la Biblia, leerla, escudriñarla, vivirla, tener un pleno conocimiento de Dios. Dice la misma Escritura, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Además, como metodistas creemos que Cristo es el Dios eterno, supremo, y en un momento más, cuando hablemos acerca del primer artículo de religión, que es el de la fe en la Santísima Trinidad, estaremos enfatizando un poco más sobre esto, pero creemos que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios que fue enviado para redimir nuestra vida, para redimir nuestras almas y de esta manera entonces ser reconciliados con el Padre, porque Jesucristo verdaderamente es Dios y es el Hijo de Dios. Además de esto, como vimos un poco atrás, una marca distintiva de los metodistas, del metodista, es que tiene el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado.
Esta parte a mí me parece bastante especial, lo vamos a retomar un poquito más adelante también, pero siempre que pienso en esto, puedo imaginarme un poco el tener un vaso y poder tener quizás aquí en el vaso algunos residuos de alimento, de alguna bebida, y saber entonces que el vaso está sucio y poder comenzar a vertir sobre él un poco de agua, de tal forma que aquella suciedad que está en el vaso por los residuos que tiene comiencen a subir, y en tanto más agua vamos poniendo en el vaso, esos residuos van subiendo, y si se llena y comienza entonces a derramarse el agua, indudablemente que todos esos residuos de suciedad comenzarán a salir. En algún momento posiblemente realizamos este experimento en la escuela, donde se ponía un poco de aceite para poder analizar la densidad de los líquidos, y el aceite, cuando se le va colocando agua inmediatamente y de manera natural, se va elevando hasta desparramarse y quedar un vaso limpio. Esto me hace pensar precisamente en la obra que Dios realiza en nuestra vida, donde podemos nosotros tener toda clase de sentimientos, de emociones, de afecciones que pueden quizás llevarnos a tener malas ideas, malas acciones, malos pensamientos, pero que el amor de Dios llena de tal forma nuestro corazón que va echando fuera todas estas situaciones a fin de tener solamente allí el amor de Dios, que nos va a llevar a lo siguiente: a poder amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Tendremos cosas que son importantes, que hay situaciones o cosas que debemos cuidar. Nuestro trabajo debe ser atendido y cuidado y hecho con amor y esmero. Nuestra familia siempre será importante. Todo aquello que el Señor nos ha dado es importante, pero debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Además que este mismo amor, este amor que Dios pone en nuestra vida por medio de su Espíritu, hace posible entonces que tengamos un gozo pleno en el Señor. Dios es el gozo de nuestro corazón, es el deseo de nuestra alma, y podemos decir entonces: nada deseo en la tierra sino solamente a ti. Por otra parte, por este mismo amor que el Espíritu Santo de nuestro Dios derrama en nuestro corazón, el metodista es un ser feliz en Dios, se goza para siempre en su Señor. Es alguien que se regocija buscando, alabando, glorificando el nombre de Dios, aún en su casa y en la casa del Padre, como el salmista dijere en su momento: me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es para nosotros un gozo y una alegría el poder encontrarnos cada día con nuestro Señor. Por lo tanto, nos regocijamos siempre que vemos hacia el futuro, porque sabemos que somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso por esta tierra, y nuestra ciudadanía no está en esta tierra, en este mundo, sino está en los cielos con el Señor, quien ha ido a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Y por lo tanto, aun cuando podemos enfrentar situaciones adversas, cuando podemos vivir complicaciones en esta vida, nos regocijamos viendo hacia el futuro, porque alentamos esperanza en Cristo acerca de la gloria venidera que ha sido revelada por medio del Señor Jesús. Así que por ese amor que tenemos en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, amamos al Padre, nos gozamos en Él, pero al mismo tiempo se afirma la esperanza en nuestro corazón de una vida venidera en plenitud. También, hermanos, hermanas, debemos tener bien claro que otra de las marcas distintivas como metodistas es que se debe orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17 nos dice esto. Por lo tanto, tenemos claro que la oración, hermano, hermana, no es una imposición divina. La oración tampoco puede ser ni debe ser vista como una carga para la vida cristiana. Por lo contrario, la oración debe ser vista como un privilegio que al final de todo beneficia a nuestra propia vida, porque a través de la oración somos fortalecidos, y al presentar delante de Dios todo nuestro sentir,
también alcanzamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que el metodista ora sin cesar, teniendo claro que le ha sido dado el orar siempre y no desmayar. Nos gozamos en orar delante de nuestro Dios día tras día. Otra marca importante, hermanos, acerca de la vida del metodista es que tenemos bien claro el sentir de la enseñanza bíblica respecto a la salvación. Por lo tanto, entendemos por salvación la santidad de corazón y de vida. No solamente se trata del hecho del poder saber que en algún momento he sido perdonado de mis pecados, que en algún momento he sido reconciliado con el Padre, sino que también se vuelve importante y necesario tener claro que debo continuar en esa santidad a la cual me llama y de esta manera debo externarlo también a través de mi vivencia cotidiana y saber entonces que el hecho de alcanzar la salvación no significa solamente pensar en el llegar ya al cielo, sino que en tanto estamos en esta vida, en esta tierra, y saber que somos salvos por la gracia del Señor, entonces también estamos libertados para poder servir a Dios, para poder servir a nuestros hermanos y vivir de acuerdo al propósito del Señor en santidad de corazón, un corazón limpio, purificado, pero también que se deja ver a través de la vida cotidiana. Por lo tanto, afirmamos que esta es la salvación, el poder alcanzar esta santidad de corazón y de vida, y se afirma entonces también como metodistas que solo surge esta santidad acerca o por medio de una fe verdadera. Además de esto, hermanos, hermanas, el metodista ejercita su amor orando sin cesar, gozándose siempre y en todo dando gracias. Este mandamiento está escrito en su corazón: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que seguimos haciendo énfasis acerca de la oración y de esta manera también podemos hablar de esto que les hablaba hace un instante respecto al vaso, que el metodista retribuye el odio con buena voluntad, pues ama a sus amigos y también a los enemigos de Dios, al ingrato impío, y si no está en su poder hacer el bien a los que le aborrecen, no deja de orar por ellos, aunque ellos continúen aprovechándose de su amor y aún le ultrajen y le persigan. En este sentido, un metodista es limpio de corazón. Volvemos a este ejemplo del vaso, porque el amor de Dios ha limpiado su corazón, toda pasión vengativa, la envidia, la malicia y la ira, toda emoción ingrata o afección maligna ha sido quitada de su corazón. Toda esa suciedad, todos esos residuos que podían estar allí han sido echados fuera, porque el amor de Dios llena nuestro corazón y por lo tanto lo limpia del orgullo, lo limpia de la soberbia, de la que viene del desprecio, y ahora entonces se ha vestido de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vean esto, hermanos, hermanas, qué importante es el tener presente cada uno de estos asuntos, cada una de estas marcas distintivas que como metodistas tenemos. Por otra parte, en el mismo sentir del amor que Dios afirma en nuestro corazón, entonces el metodista soporta y perdona. Si tuviera queja contra otro de la manera que Cristo le perdonó, entonces también somos capaces de perdonar, porque esto es importante y es una ordenanza de parte de nuestro Dios. Debemos incluso recordar al final de la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, que el mismo Señor Jesucristo dice que si no perdonamos, no seremos perdonados, pero si somos capaces de perdonar, entonces también nuestro Padre nos perdonará. De esta misma forma, de parte del metodista, toda causa de discordia es desechada,
puesto que nadie le puede quitar lo que él desea ver, que es el no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que, como dice la Escritura, busca la paz con todos y la santidad para poder ver a Dios. Evita poder estar en cualquier situación que contraríe su fe, su convicción en Cristo, o que pueda llevarle quizás al conflicto y a la discordia. Las costumbres del mundo no detienen su correr, la carrera que tiene por delante. El metodista sabe que el vicio, aunque se vuelva moda, no pierde su naturaleza, y recuerda que cada uno de nosotros dará cuenta de Dios, dará cuenta a Dios de sí mismo. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta de esta parte en este tiempo que hay costumbres, que hay tradiciones, que hay modismos, que hay situaciones que se repiten de manera constante y que de alguna forma como individuos, hermanos, somos movidos a poder involucrarnos en ellas. Como metodistas tenemos claro también que la misma Escritura nos dice que tal vez todo no sea lícito, pero no todo nos conviene. Todo no sea lícito, pero no todo edifica, y por lo tanto tenemos presente que no debemos conformarnos a este siglo, sino renovarnos como el Señor nos refiere, y sobre todo el poder conocer su perfecta voluntad, o su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no puede, por lo tanto, seguir a los muchos para hacer el mal. No estamos siguiendo modas, no hacemos solamente lo que los demás hacen, sino que se analiza, se reflexiona sobre aquello que pueda ser bueno, que pueda ser correcto, y sobre todo aquello que debemos alejar o apartar de nuestra vida, porque en nada nos convendrá. De esta manera, un metodista también piensa, habla y vive de acuerdo al método establecido en la revelación de Jesucristo. No vive solamente de acuerdo a lo que considera en sí mismo que pueda estar bien o que pueda ser bueno, sino de acuerdo a lo establecido con Dios en su palabra y revelado a través de Jesucristo. No vive solamente de acuerdo a lo que alguien o algo, una institución, pueda decir que es lo correcto, sino de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su misma palabra. Por lo tanto, hermano, hermana, el alma del metodista ha sido renovado en la imagen de Dios, en justicia y en toda verdadera santidad, teniendo la mente que hubo en Cristo, anda como Cristo anduvo. Y en cuanto a todas las opiniones, hermanos, hermanas, que no lesionen la raíz del cristianismo, nosotros pensamos y dejamos pensar. No se trata de ser impositivos con nuestras ideas, sino dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, pero al mismo tiempo el poder saber escuchar y tener claro cuáles son las cosas que el Señor puede enseñarnos también de manera importante a través de otros. Pues como podemos darnos cuenta, hermanos, hermanas, son situaciones muy claras, bastante puntuales respecto a la enseñanza de la Escritura, estas que son las características de un metodista, todo lo que Wesley abordó en este documento llamado El carácter de un metodista, donde busca enseñarnos cuáles son las cualidades que debemos tener, aquello por lo que debemos luchar para alcanzar, de tal forma que vayamos reflejando cada día más a nuestro buen Dios. Así que tengamos todo esto presente, hermanos, y sigamos revisando y analizando con mucho detenimiento cada una de estas cosas que nos son enseñadas por medio de este documento. Y como dije hacia el principio, hermanos, es en todo esto, en todas estas características y cualidades que el Señor pone en nuestra vida, que podemos decir que aquel que conoce todo esto, que lo vive, que lo practica, es un verdadero cristiano. Y aunque en verdad pueda haber quienes digan que antes de ser metodistas son cristianos, conociendo esto, hermanos, podemos saber que somos cristianos genuinos, que alabamos, que glorificamos el nombre de Dios, que amamos a nuestro buen Señor, y que sobre todo también nos esforzamos por un día ver a aquel que quiso
nuestras almas redimir. Así que, hermanos, esforcémonos y alentémonos con el poder del Espíritu de nuestro Dios para seguir creciendo en cada una de estas cualidades y virtudes que el Señor anhela que podamos tener en nuestra vida. Que el Señor ponga entonces un nuevo corazón en nuestra carne, un corazón de carne que sea sensible a su presencia, pero también renueve un espíritu recto dentro de nosotros. De esta manera entonces cerramos este tema del carácter de un metodista y vamos a dar paso a el estudio de los artículos de religión. Hoy estaremos revisando únicamente el primero de 25 artículos de religión que tenemos como Iglesia Metodista, y este artículo, sin duda alguna, es muy importante, al igual que los otros 24, pero este valioso, importante, de repente causa mucha controversia, en ocasiones quizás puede ser difícil el ponernos de acuerdo del todo en esta enseñanza acerca de la Trinidad, pero hermanos, damos paso entonces al estudio de este primer artículo de religión o artículo de fe, que es de la fe en la Santísima Trinidad, que a la letra, hermanos, dice este artículo: hay un solo Dios vivo y verdadero, el cual es eterno, sin cuerpo ni partes e infinito en poder, sabiduría y bondad, el creador y conservador de todas las cosas, así las visibles como las invisibles. Y en la unidad de esta deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos tener presente lo siguiente, hermanos, en cuanto a la definición de la palabra Trinidad. Esta palabra, hermanos, viene del latín trinitas, que está formada del adjetivo latino trinus, de tres, con la raíz tri, que significa tres propiamente, el sufijo inus, que tiene que ver con pertenencia, con ser parte de algo, más el sufijo tat, que es la dat, la terminación de la palabra. Y propiamente, hermanos, la definición de la palabra Trinidad nos habla acerca de un grupo de tres personas o tres cosas en una sola, esta unidad de tres cosas en una sola y en una única esencia que tiene la misma cualidad y la misma característica. Es de allí, hermanos, en la que se habla acerca del Dios trino o del Dios triuno, en el Dios que se manifiesta en tres personas, pero que es un solo Dios. No hay tres dioses, sino es un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos recordar entonces, respecto a esto que estamos leyendo de la definición, que es un grupo de tres personas con una sola y única esencia, cualidad y característica, que el artículo entonces nos dirá esto: que en la unidad de Dios hay tres personas con una misma sustancia, poder y eternidad. Y estas tres personas que tienen estas mismas cualidades en sustancia, poder y eternidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta nota es muy importante, hermanos, y ruego a Dios que de ninguna manera nos meta en conflictos, que de ninguna manera nos haga dudar respecto a esta enseñanza bíblica, pero debemos ser muy claros y muy conscientes de que la palabra Trinidad, así tal cual, esta palabra no la vamos a encontrar en ninguna parte de la Escritura. En donde quiera que busquemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, no vamos a encontrar nunca la palabra Trinidad. Sin embargo, hermanos, y de acuerdo con la enseñanza de las Sagradas Escrituras, las tres personas de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se manifiestan en diversas formas y actúan con el mismo propósito.
No encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, pero se atribuye a esto, hermanos, muchos versículos que encontramos a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde se habla de Dios en plural. Lo vamos a ver en un momento más, como en Génesis 1:26, o donde de manera literal se va a enfatizar, hermanos, respecto a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que tengan esto presente, mis hermanos, hermanas. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero se habla del Dios Trino, por lo que claramente la Biblia nos enseña. Tenemos algunos versículos que hacen mención de este Dios Trino. En la creación, por ejemplo, particularmente cuando es creada la humanidad, en Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre, y esta expresión hagamos, que refiere un término en plural, entonces nos diría que no está uno solo, sino hay más de uno, y hay uno más o alguien más respecto de Dios el Creador en la formación y creación del ser humano. También en el bautismo del Señor Jesucristo, que encontramos en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, vemos con toda claridad allí la mención de las tres personas de la Trinidad. Jesucristo, que es quien está siendo bautizado, Jesucristo el Hijo. Estamos viendo al Espíritu Santo que desciende en forma corporal como de paloma a posarse sobre el Señor Jesucristo, y inmediatamente después, al abrirse los cielos, dice la Escritura, que se escucha una voz, la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También encontramos esto en la Gran Comisión, de manera particular, donde se refiere acerca del bautismo, y dice que, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también otra de las citas bíblicas importantes que nos habla respecto a esto, lo tenemos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, donde nos va a hablar enfáticamente que son tres los que dan testimonio en el cielo, que son Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Así que vemos con amplitud, hermanos, hermanas, que aunque no se tiene la palabra Trinidad como tal, de manera estricta, Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia, pero son en pasajes como estos que estamos mencionando, en los que se habla acerca de esa triple manifestación de nuestro Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. A través de este artículo de religión, este primer artículo de religión de la fe en la Santísima Trinidad, hermano, hermana, tenemos tres importantes enseñanzas. La primera de ellas es que Dios es tres personas, o pudiéramos decir Dios en tres personas. La segunda enseñanza es que cada persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son plenamente Dios. Y finalmente, el darnos cuenta que aunque son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son solo un Dios. Vamos a ampliar, hermanos, hermanas, estas tres enseñanzas. Iremos refiriendo algunas citas bíblicas y nos daremos cuenta entonces que la Biblia verdaderamente nos enseña respecto a estas tres situaciones importantes. Primero, entonces, nos damos cuenta de esto. Dios es tres personas. Esto quiere decir, hermanos, hermanas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Los tres son Dios, pero los tres forman un solo Dios. Los tres son un solo Dios. Por lo tanto, podemos saber, y lo vemos ilustrado en esta imagen que tenemos allí, por lo tanto, sabemos que el Padre no es el Hijo, el Padre tampoco es el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Como pueden verlo, hermanos, con toda claridad en esta imagen, tenemos allí unas flechitas
que nos direccionan al poder saber que en la parte de afuera, Dios no es el Hijo no es Dios, el Padre no es el Espíritu no es Dios, el Espíritu no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Pero dentro, hermanos, tenemos nuevamente otras flechas que nos direccionan hacia un círculo central donde nos habla o nos dice allí Dios, y entonces nos va a enfatizar que aunque entre las tres personas hay identidad como persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. En tanto el Padre no es el Hijo, el Padre sí es Dios y el Hijo sí es Dios. Entonces, analicemos, hermanos, analicemos esta imagen y démonos cuenta que Dios es tres personas, pero los tres son un solo Dios. Y de esta manera nos vamos a dar cuenta del segundo punto, la segunda enseñanza importante y valiosa de este artículo es que cada persona es plenamente Dios. El Padre es claramente Dios. Y esto, hermanos, es evidente en la Escritura desde el primer versículo de la Biblia, donde es Él, hermanos, el Padre, es Él quien creó los cielos y la tierra. Lo vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto se va a mencionar nuevamente en Nehemías 9:6 y el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2, vuelve a poner énfasis sobre esta parte de Dios como creador, del Padre como Dios de todo y creador de todo cuanto existe. Es evidente, hermanos, que el Padre es Dios y se evidencia esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde a Dios Padre claramente se le ve como soberano de todo. Y podemos ver también que inclusive Jesús, el Salvador, él mismo, hermanos, hermanas, ora al Padre Celestial. Recordaremos aquel momento en el que le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O también cuando está frente a la tumba de su amigo Lázaro y pide que sea quitada la piedra, refiere al Padre y le dice, yo sé que me escuchas, yo sé que siempre me has escuchado, y se está refiriendo en oración al Padre Celestial. Así que vemos con amplitud que el Padre, Dios Padre, es claramente Dios. El Hijo es plenamente Dios, puesto que de la misma manera que ocurre con el Padre, la divinidad del Hijo es evidente en varios versículos de la Biblia. Podemos ver en Juan 1, versículos 1-4, donde comienza diciendo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que se está refiriendo propiamente al Señor Jesucristo, además de decirnos que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Juan 10:30 nos va a decir que Jesús y el Padre son uno. Después podemos encontrar otros pasajes, hermanos, donde se nos habla enfáticamente sobre estas enseñanzas muy valiosas de la Escritura y de manera particular, hermanos, en los versículos 15 y 16 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Podemos ver, hermanos, entonces que la Biblia claramente enseña que Jesús, el Hijo, es plenamente Dios. De esta misma manera, sabemos a través de la Escritura que Dios se hizo hombre y se encarnó en la persona de Jesucristo para dar a la humanidad una idea clara y plena de su amor y de su misericordia.
En tercer lugar, vemos también, hermano, hermana, que el Espíritu Santo claramente es Dios. A través de versículos como Mateo 28:19, donde es parte de la gran comisión, donde se habla acerca del bautismo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo es considerado, lo ponemos en estos términos, hermanos, en estas palabras, es considerado en el mismo nivel que el Padre y que el Hijo. No es más importante uno que el otro, sino son colocados en el mismo nivel, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos también, hermanos, cuando vemos este relato, cuando Ananías y Zafira pretenden engañar a los apóstoles respecto al precio de la venta de su heredad y vienen a presentarse ante los apóstoles, sabemos que ellos mueren por la mentira que han dicho, y allí el apóstol Pedro, en estos versículos de Hechos 5, versículos 3 y 4, Pedro enseña que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Vean esto, hermanos. Así que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es solamente una fuerza activa, como refieren algunos grupos religiosos. No es solamente un poder de Dios actuando en la creación, o de manera que Dios simplemente opere o actúe en ciertas personas o en ciertos grupos o organismos, sino que el Espíritu Santo claramente es Dios, porque mentirle al Espíritu es mentirle a Dios. El apóstol Pablo también, en primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, va a enfatizar con amplitud, hermanos, que nuestro cuerpo es templo de Dios y por lo tanto el Espíritu Santo mora en nosotros. A través de esto, entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cada una de estas tres personas verdaderamente, claramente y enfáticamente desde la enseñanza de la Escritura son Dios. Pero, hermanos, enfatizamos esto, muy importante. Hay solo un Dios. Y esta es la tercera enseñanza importante, hermanos, de este artículo de religión. Hay solo un Dios. Las Sagradas Escrituras enseñan que Dios es uno. Esto nos lo enseña, esto lo he tomado, hermanos, de un libro de teología sistemática de Wayne Grudem, y nos refiere esta parte muy, muy importante, que las Escrituras nos enseñan que Dios es uno. Las tres personas de la Trinidad son una, no solo en propósito y en lo que piensan, sino que son uno en esencia y en su naturaleza. No hay tres dioses, solo hay un Dios. Y respecto a esta última declaración, hermanos, que hace Grudem, no hay tres dioses, sino solo un Dios. También en otro libro de teología sistemática, Meyer Perman nos va a decir esto, hermanos. No es que haya tres dioses, cada uno de ellos independientes de existencia propia, sino que las tres personas de esta Trinidad cooperan con una misma mente y propósito, de manera que en el sentido más estricto de la palabra Trinidad son uno. Si recuerdan la definición que dimos acerca de la palabra Trinidad, hermanos, hermanas, nos damos cuenta que son la unidad de tres personas o cosas que tienen la misma esencia, el mismo propósito y están unidos entre sí. De esta manera, entonces, nos enfatiza este autor que en el sentido más estricto de la palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. No hay tres dioses, sino uno solo en tres personas. El Padre crea, por cuanto tienen el mismo propósito, también cada uno tiene
esa forma de bendecir la vida y de hacer entonces, hermanos, visible y palpable su obra realizada en todo y en todos. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. De esto que estamos refiriendo, hermanos, de que son unidos entre sí, que son de una misma esencia, de un mismo pensamiento, de una misma naturaleza, que cooperan en sí mismos, hermanos, hermanas, referimos enfáticamente esta parte importante en el actuar de las tres personas de la Trinidad. Vamos a referir esto de manera importante, considerado por este mismo autor, que en primera instancia el Padre es preeminentemente creador y el Hijo y el Espíritu Santo se presentan en la función de cooperar en esta obra creadora. Por su parte, el Hijo es preeminentemente redentor y el Padre y el Espíritu Santo se presentan en la función de enviar al Hijo para redimir. Y el Espíritu Santo es el santificador y el Padre y el Hijo cooperan en esta obra santificadora. Finalmente, hermanos, podemos ver a través de diversos textos bíblicos y continuando con el pensamiento de este autor que podemos compartir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres obran juntos. El Padre testificó del Hijo y el Hijo testificó del Padre, el Hijo testificó del Espíritu Santo y más tarde, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo testificó del Hijo. Creemos, por tanto, hermanos y hermanas, en la Trinidad, en un Dios trino, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero siempre un solo Dios. Y a Él, hermano, hermana, sea la honra y la gloria. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermanos, hermanas, que el Señor sea con cada uno de ustedes y que nuestro buen Dios siga derramando gracia y bendición sobre su vida, anhelando que esta lección sea de provecho, de aprendizaje, de bendición y edificación para su vida. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y aliéntense, hermanos, hermanas, para continuar y llegar hacia el final de este curso de probandos.